Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Vida con Sentido, transmitido aquí por Radio Universidad en el 106.9 de FM. Y mi nombre es Paola Robles Navarro y como siempre estoy muy contenta y muy agradecida de poder transmitir su programa dedicado a diferentes temas relacionados con tanatología y en calidad de vida en general. Y no sé si estuvieron escuchando en el corte previo y en toda la programación de Radio Universidad que este viernes vamos a tener nuestra kermés tradicional. Este viernes 13, así que pues la invitación está abierta a que todos vengamos y colaboremos con esta causa que las damas voluntarias de la UACH han adoptado con tanto cariño. Todos sus esfuerzos han ido a este internado del Sagrado Corazón de Sisogichi, que es un internado pues muy vulnerable, que tiene diversas necesidades y pues está en nuestras manos apoyar. Así que aquí los esperamos el viernes. Vamos a estar aquí en uno de los puestecitos, así que vengan, conózcanos, platiquen aquí con nosotros y pues aprovechen y coman rico. Les prometemos que se la van a pasar muy bien, así que aquí los esperamos este viernes 13 a partir de la hora de comida y pues ya saben, de todos modos tenemos que comer, así que qué tal que esa comida tiene sentido para alguien y apoyamos esta noble causa. Así que también a todas esas personas que son tan sanas y que se vienen y se dan sus vueltas a la deportiva y que corren y luego después se comen sus nachos o sus elotes o lo que encuentran, pues qué les parece si esta vez eso que van a invertir, pues lo invierten acá en nuestra kermés. Así que después de comer, después de correr, de caminar o de pasear al perro, de patinar, todas las actividades que se hacen aquí en la deportiva, pues vénganse para acá y aquí les digo, comemos rico y nos la pasamos bien. Así que muy pendientes de este evento y vénganse este viernes 13. Hoy tenemos un tema que se llama necesidades afectivas y su relación con la toma de decisiones. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre a qué nos referimos con este tema. Y antes les recordamos que nos marquen al 439-1842. Aquí Lucy con mucho gusto les va a tomar su llamada y le agradecemos a Lucy como todos los martes que esté atendiendo nuestros controles. Acuérdense, 439-1842 para que nos marquen y nos hagan sus preguntas sobre el tema de hoy. También recuerden que tenemos nuestros medios electrónicos y que a través de la página de Radio Universidad, que es www.ru.watch.mx, pueden estar escuchando todos los contenidos de Radio Universidad a través de su internet, de su computadora, de sus teléfonos inteligentes. Ahí están las opciones para que puedan escuchar las dos frecuencias que tiene Radio Universidad, totalmente en vivo, en prácticamente cualquier parte del mundo. Así que no hay pretexto. Si no tiene un radio convencional, pues escúchenos a través de internet. Nosotros estamos en la frecuencia del 106.9 todos los martes a las 12:30. Así que sintonícenos o ahí búsquenos a través de internet. Y pues a través de este medio nos pueden escuchar. Y otra forma de comunicarse es a través de las redes sociales, que tenemos Facebook, es una fanpage, así que le pueden dar me gusta a Vida con Sentido RU. También tenemos nuestro canal en YouTube, tenemos Twitter, así que les digo, si son penosos y no nos quieren marcar por teléfono, pues bueno, ahí escríbanos un mensajito. Y también tenemos nuestro correo electrónico, que es vidaconsentido@gmail.com. Así que de esta manera damos por iniciado nuestro tema de hoy. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Y bien, pues vamos a dar inicio formalmente a nuestro tema. Cuando nosotros nacemos y nos vayamos desarrollando en la conciencia, nosotros nos damos cuenta que tenemos
varios tipos de necesidades. Hay algo que se llama necesidades básicas, que esas pues son desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y cuáles son estas necesidades básicas? Pues es comer, dormir, respirar, eliminar desechos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las funciones vitales, con las funciones corporales. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer un cambio en el comportamiento de una persona o queremos hacer un cambio en el estilo de vida de una persona, nosotros en psicología o en tanatología, en cualquiera de las áreas de la salud, nosotros primero evaluamos si están satisfechas sus necesidades básicas. Imagínense nosotros queriendo hablarle a alguien de autoestima, de algo trascendental, del espíritu, si la persona no ha dormido, si la persona no ha comido adecuadamente, si la persona está en dolor, por ejemplo, también dentro de la tanatología, tomamos muy en cuenta que antes de hacer una intervención tanatológica efectiva tenemos que asegurarnos de que el paciente terminal no esté atravesando por un dolor insoportable, porque pues obviamente lo que nosotros queramos hacer, aunque sea con muy buena intención, pues no va a entrar. Así que es por esto que las necesidades básicas van a ser como en primera instancia eso que tenemos que tomar en cuenta. Si nuestras necesidades básicas están cubiertas, entonces pudiéramos pasar al siguiente tipo de satisfactor. Pero les digo, muchas veces cuando llegan las personas a una evaluación, por ejemplo, de psicología, y estas personas no han dormido, muchas veces cuando consiguen volver a conciliar el sueño, se dan cuenta que ese problema que se planteó en realidad no estaba tan grande o en realidad no era tan difícil de manejar. Es simplemente que cuando nosotros no dormimos, pues todo lo vamos a ver más grande, vamos a tener poca tolerancia, incluso todas esas rencillas que pudiéramos tener con otras personas pues se van a hacer más grandes, y todo porque no dormimos adecuadamente o no descansamos adecuadamente, que no es lo mismo. Así que es por esto que debemos de poner mucha atención en saber si nuestras necesidades básicas de alimentación, de nutrición, de descanso, de si nuestra respiración está adecuada, que incluso también notamos que muchas personas no sabemos cómo respirar adecuadamente. Entonces, si no sabemos respirar adecuadamente, ¿cómo pudiéramos conseguir tranquilizarnos o relajarnos o incluso tener sueños de calidad? ¿Cómo pudiéramos tener una adecuada oxigenación en todas las células de nuestro cuerpo si nosotros no respiramos bien? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando este grupo de necesidades básicas está cubierto, entonces sí, ahora sí ya podemos hablar de lo que estamos intentando abordar en el tema de hoy, que es las necesidades emocionales. A través de muchas personas están poco conscientes de este tema de las necesidades emocionales. Las necesidades emocionales, o bien decimos, ¿cuánta de nuestra área de nuestra persona, cuánto de la realidad está inconsciente para nosotros? Y esta área de necesidades emocionales, yo creo que es de las cosas más inconscientes que tenemos, pero que desafortunadamente son de las que más influencian nuestra conducta. Así que es por esto que elegí el tema de hoy, hablar sobre esto, porque muchos de nuestros problemas sociales, muchos de nuestros problemas de salud, muchos de nuestros problemas en general pudieran ser abordados a través de la resolución de las necesidades emocionales. Nosotros nos deshacemos en hacer talleres, en hacer conferencias, en hacer libros, corre la tinta, corren los esfuerzos, corren los recursos, y nosotros vemos que son pocos los cambios que se generan. Entonces, realmente considero que esta parte de la resolución de necesidades afectivas, si es abordado adecuadamente, podría ahorrarnos mucho tiempo, podría ahorrarnos muchos esfuerzos. Vamos a ver el primer ejemplo de cómo al cubrir nuestras necesidades afectivas podemos resolver un problema social. Estuvimos revisando en programas anteriores el problema de las adolescentes embarazadas.
El problema de las adolescentes embarazadas es un problema que tiene un factor, ya sabemos que este problema es multifactorial, pero enfocándonos en necesidades afectivas, nosotros nos damos cuenta que muchas veces los niños confunden la sexualidad con sus necesidades afectivas de tener cariño, de tener intimidad, de tener aproximación, de sentir caricias, el apapacho, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estos niños son ha sido negligente en su cuidado, entonces es muy probable que estos niños empiecen a confundir este cariño o este contacto físico con esas necesidades afectivas que en realidad tienen. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando me mandan niños de primero, de primaria, últimos años de kinder, que se escandalizan las maestras, se escandalizan los padres de familia porque los niños empiezan a decir que por ejemplo quieren hacer el amor o cosas así como en las novelas, ¿no? Entonces realmente cuando tú exploras en la dinámica familiar, etcétera, etcétera, tú te das cuenta que muchas veces estos niños vienen de familias monoparentales en los que sus roles de papá y mamá no están como que muy claros, no tienen muy claro su concepto o un concepto sano sobre lo que es un hombre, sobre lo que es una mujer y sobre las formas correctas o las formas sanas de relacionarse entre ambos en una forma afectiva, en una forma de cariño, en una forma de respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces los niños confunden el querer sentirse amados, el querer sentirse apapachados, el querer sentirse tocados, con intimidad, que alguien se preocupa con ellos. Entonces esto los vuelve muy vulnerables y los mete en conductas de alto riesgo de índole sexual ya cuando empiezan a crecer y llegan a la adolescencia. Entonces, imagínense qué cambio haría en estadísticas, qué cambio haría en la vida de estas niñas que tienen embarazos adolescentes si hubiera conciencia de que estas niñas no necesitan experimentar a través de la sexualidad el cariño. El cariño se puede experimentar de muchas formas. La intimidad no es igual a la sexualidad. La intimidad, como ya lo hemos manejado también en otros programas, es esa sensación de que puedes confiar en otra persona, de que te puedes abrir a otra persona, de que puedes compartir información privada con otra persona, de que te puedes sentir vulnerable con otra persona porque no te va a dañar. Entonces, ¿cuántas personas pueden lograr este tipo de relación profunda que fundamentalmente se debería de sentir con los papás? Pero que realmente es bien poco probable que se logre. Es normal que en la adolescencia se viva cierta falta de confianza hacia los papás, pero realmente yo creo que los papás están fallando, o algunos papás, no estoy diciendo que todos, algunos papás están fallando en que sus hijos confíen en ellos. Las reacciones que tienen ante los cuestionamientos que hacen sus hijos, ante las dudas que tienen, etcétera, etcétera, a veces son muy explosivas, a veces son de poca paciencia, a veces son de ignorancia. Entonces estos niños se van aislando o van consiguiendo información inadecuada de otras personas y van perdiendo la capacidad de intimar con otras personas. Entonces les digo, imagínense cómo sería la vida de estas adolescentes, de cualquier adolescente, no solo las adolescentes embarazadas, sino cómo sería la vida de todos los niños o de todas las adolescentes en general si los papás tuvieran un entrenamiento adecuado en cómo manejar la emocionalidad de sus hijos. ¿Cómo sería si nosotros pudiéramos, en lugar de estarnos enfocando en resolver
todas estas necesidades materiales, ¿no? Ay, que mi hijo que quiere la última consola, ay, que mi hijo que esté en la mejor escuela particular, ay, que mi hijo que tenga la ropa de marca. Realmente estamos gastando mucho tiempo de nuestra vida en trabajar duro, en conseguir dinero, y las necesidades afectivas realmente no se están cubriendo. Así que me gustaría que a través de esto que estamos mencionando tuviéramos un periodo de reflexión en el cual nos diéramos cuenta que realmente entrarle a nuestras heridas emocionales o a nuestras necesidades emocionales como adultos nos traería muchísimos más beneficios que todo ese miedo que tenemos. A veces decimos, no, yo no quiero hablar de eso porque me va a doler, y yo no quiero hablar de eso porque hay que miedo y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, realmente todo este miedo, toda esta negación nos está saliendo muy caro. Así que si nosotros pudiéramos imaginar cómo seríamos como papás si nosotros nos enfocáramos en resolver las necesidades emocionales de nuestros hijos, en lugar de estar tan enfocados en resolver sus necesidades materiales, entonces yo creo que de verdad que la vida cambiaría en muchos sentidos. Otro ejemplo de estas de cómo las necesidades afectivas tienen impacto en nuestra vida es cuando nosotros nos metemos en un matrimonio. Cuando nosotros nos metemos en un matrimonio o en una relación, a lo mejor no tiene que llegar a matrimonio, muchas veces nos metemos en una relación no necesariamente porque te guste mucho la persona, o no necesariamente porque le tengas cariño, no necesariamente porque la ames, sino por tu miedo a la soledad. Muchas personas pasan de una relación a otra, de una relación a otra, de una relación a otra, y cuando les preguntas, ¿por qué no mejor en lugar de estar fracasando en continuas ocasiones o de estar eligiendo el mismo patrón de persona, ¿por qué no haces un alto? ¿Por qué no evalúas qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Por qué no evalúas qué es lo que necesitas? Y todos esos miedos, ¿por qué no trabajar en todo eso? Y las personas te dicen que no tienen tiempo para eso porque tienen mucho miedo a estar solas, ¿no? Entonces pasan de una relación a otra, ponen en riesgo a los hijos, sufren una y otra vez. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a la soledad. Y este miedo a la soledad viene también de una necesidad afectiva no resuelta. Entonces, les digo, muchas veces estamos cometiendo errores que se pueden prevenir si nosotros tuviéramos como el valor de echarnos un clavado a nuestro interior y de pues evaluar qué es realmente lo que estamos necesitando. Si estamos necesitando algo material como una pareja, o si realmente nuestra necesidad es de sentirnos aceptados, de sentirnos queridos, sentirnos apapachados, de sentir cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si nosotros mismos como personas pudiéramos tener diversas maneras de satisfacer esas necesidades emocionales, entonces nosotros no utilizaríamos a las personas, sino que podríamos nosotros relacionarnos más sanamente con las personas que están a nuestro alrededor. En lugar de utilizarlas, podríamos aceptarlas, podríamos establecer relaciones de mutuo beneficio, sí, en lugar de simplemente el beneficio que me trae la persona, y si no me sirve, pues bye, ¿no? Entonces, realmente creo que si nosotros tuviéramos, volvemos a lo mismo, el valor de definir nuestras necesidades afectivas y de revisar cómo podemos satisfacerlas sin dañar a nadie, entonces de verdad que podríamos hacer un cambio muy importante. Otra razón por la que nos metemos en una relación o en un matrimonio es porque dice la sociedad, ¿sí? Entonces, realmente dices, no, pues es que el desarrollo así es, ¿no? Me voy a la escuela y luego consigo una carrera y empiezo a trabajar, y ahora sí me tengo que casar, y ahora sí me tengo que poner a tener hijos, y ahora sí esto que lo otro. O sea, ¿quién dice que tiene que ser así? O sea, ¿por qué tenemos que seguir cierto camino nada más porque alguien lo dice, o porque tenemos que encajar, o porque nos o tenemos esa necesidad de sentirnos aceptados o normales, ¿no? Entonces entiendo que hay mucha presión social cuando no tomas este camino que se supone que debe de ser, pero realmente
¿Cuántas personas, cuántas parejas fracasan, cuántos divorcios hay, cuántas mamás, de verdad, y va a sonar horrible, pero cuántas mamás odian a sus hijos porque, a través de una mala toma de decisiones, pues se casaron con la persona equivocada, se embarazaron de la persona equivocada, o se embarazaron múltiples veces sin haberlo deseado o sin haber estado totalmente convencidos. Entonces, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por mi necesidad de sentir aceptación. Otra razón para contraer matrimonio son las cuestiones económicas. Yo como persona no voy a poder ser capaz o me voy a tardar más en generar un patrimonio, en generar una casa, etcétera, etcétera. Pero como si me caso, pues bueno, pues ya entonces mi marido pues que me dé una casa, que me dé todas las comodidades y yo de preferencia no trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? O al revés, que ahora se está utilizando también mucho que la mujer sea la proveedora y el esposo pues sea el receptor de esa proveedora, de esa esposa proveedora, ¿no? Entonces, realmente son costos bien altos, les digo, por no revisar lo que realmente nosotros queremos para nuestra vida. O la cosa también más pesada por la cual las personas se casan, que es de las cosas como más lamentables, que es para huir de su casa. Sí, yo la única forma en que me puedo salir de esta casa es casada. Entonces, pues me voy a casar porque ya no aguanto la relación que tienen mis papás. Entonces, y ya no aguanto tener el control que tienen sobre mí. Entonces, yo me voy a casar. Y obviamente que no decimos así, ¿no? O sea, no decimos, ay, voy a casar para huir. Habrá personas que sí son lo suficientemente conscientes para saber que están tomando la decisión por esa razón. Pero la mayoría de las personas no lo dicen así. La mayoría de las personas que quieren huir de su casa, con ese marido es porque lo aman mucho, ¿no? Entonces realmente no creo que lo amen tanto, porque también hay relaciones como que súper tormentosas. Pero bueno, vamos a casarnos. ¿Por qué? Pues porque ya no aguanto a mis papás. Entonces prefiero irme de lo más peor a lo poquito peor, ¿no? Entonces, y realmente te das cuenta que pasas de un infierno a otro, ¿no? Nomás porque no quisiste resolver el primer infierno o porque no tomaste no tuviste la valentía de emprender tu camino sola, fuera de tu casa, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es realmente muy importante que nosotros revisemos cuál es la razón por la que me estoy relacionando con otra persona, porque cumple mis necesidades o porque realmente quiero compartir mi vida. Y siempre les digo, esa persona que tú elegiste tiene cosas que no te gustan. Esas cosas que no te gustan no se le van a quitar con el tiempo. Al contrario, te van a gustar menos cada vez. Entonces, cuando tú te casas, tú tienes que tener la conciencia y la aceptación suficiente como para decir, estas cosas no me gustan de esa persona. Estoy dispuesta a tolerarlas y a aumentar mi tolerancia a través del tiempo o me van a hacer que me rajen el camino. Sí, entonces realmente ese tipo de cuestionamientos son los que nos tendríamos que hacer. No si simplemente, ay no, ya tengo muchos años con él o con ella, entonces pues si no me va a demandar por pérdida de tiempo, entonces pues mejor nos casamos, vivimos un infierno de un año y entonces ya nos separamos y ya, me libero de todo mal, ¿no? Entonces, les digo, realmente nosotros tomamos decisiones como bien absurdas, nada más por no revisar nuestros adentros. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Y vamos a iniciar con el siguiente tema. Nos quedan 3 minutitos para irnos al corte. Entonces vamos a perfilar el siguiente tema, que es la elección de carrera. ¿Sí? La elección de carrera que estamos en la universidad. Muchas veces también se hace por cuestiones totalmente fuera de base. Fuera que dijéramos, ay, no, es que esta es mi vocación, esto es a lo que me quiero dedicar, es que yo ya me vi en esta profesión. Realmente nosotros no tomamos, o son pocas las personas que se dan el tiempo y de alguna manera es como entendible, ¿no? Porque a los 18 años, ¿qué tipo de madurez pudiéramos tener como para tomar esta decisión tan trascendental? Habrá personas, como en mi caso, que yo fui muy afortunada el último año de preparatoria, encontrarme con esta información de psicología y decir, de aquí soy.
y definitivamente no me vería yo en otra cosa, pero sí entiendo que muchas personas no encuentren ese talento, esa cosa para la que son buenas, y no solo esa cosa para la que son buenas, sino esa actividad que te hace feliz y que te hace sentir satisfecha con tu vida. Entonces, las razones realmente por las que elegimos carrera, pues muchas veces tiene que ver con una tradición. Es que yo soy hija de médicos, entonces pues me toca ser médico, ¿no? O yo soy hija de abogados, entonces pues me toca ser abogado. O yo soy hija de contadores, pues me toca ser contadora, ¿no? Entonces, habiendo infinidad de opciones, pues no, nos vamos a la tradición y nos ahorramos todo el procesamiento de información, ¿no? Entonces, nos vamos a un corte y regresamos. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Volvemos con nuestro programa Vida con Sentido y les recordamos el teléfono en cabina 439-1842 para que nos hagan llegar sus preguntas, sus mentadas, sus sugerencias, todo lo que usted quiera, escríbanos o háblenos, al cabo ya sabe que aguantamos. Y pues hoy estamos abordando el tema de necesidades emocionales y su impacto en la toma de decisiones. Habíamos estado en la primera media hora revisando lo que son las necesidades básicas y cómo al no estar cubiertas, pues tenemos la imposibilidad de pasar a otras áreas de mayor importancia en el ser humano. Pero una vez que ya están cubiertas, entonces ahora sí nos podemos enfocar en las necesidades emocionales y cómo estas influyen en situaciones como una sexualidad poco sana, en una elección equivocada de pareja, o en el último tema que nos quedamos es en la cuestión de elección de carrera. Sí, cuando nosotros elegimos carrera basada en nuestras necesidades emocionales, por lo regular tendemos a tomar decisiones equivocadas. Sí, muchas veces veíamos antes del corte que nosotros nos dejábamos llevar por la tradición. Si nuestros padres eligieron cierto tipo de carrera, y más aún si estos padres son exitosos en esa elección de carrera y si tienen sus negocios y si tienen sus digamos herencias o legados que quieren transmitir a través de las generaciones, pues es muy probable que nosotros nos veamos tentados a elegir carrera afín, aunque no sea nuestra pasión, aunque no sea nuestra pues nuestra mejor opción o con nuestro propósito, con aquello con lo que nos vamos a sentir a gusto. Y otra razón muy muy común por la cual nosotros elegimos carreras inadecuadamente es por la cuestión también económica. Cuando nosotros tenemos esta sensación dentro de nosotros de carencia, de que no vamos a tener lo suficiente, de que nosotros tenemos que tener cierto estatus, cierto estilo de vida, y que solo algunas carreras te pueden llevar a ese estilo de vida, entonces nosotros dejamos la vocación a un lado y nos vamos por la cuestión económica. Pero, bueno, digamos, habrá médicos, por ejemplo, que son súper exitosos y que son muy buenos en lo que hacen y que tienen suficientes recursos económicos, pero también conocemos médicos que tienen que dedicarse a otra cosa porque realmente nunca prosperan económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay veces que cuando estoy haciendo orientaciones vocacionales, los papás, por ejemplo, me dicen: es que esta niña quiere elegir X carrera, pero yo le digo que no porque se va a morir de hambre, yo le digo que no porque va a vivir en la calle, yo no le digo que no porque esto que lo otro, ¿no? Incluso una de las carreras que mencionan mucho que nos morimos de hambre son los psicólogos, y aunque efectivamente ahí no estamos, digamos, tan bien pagados, pues la verdad es que es como en todo. Si tú tienes una carrera exitosa, si tú tienes la voluntad de perseverar, si tú tienes la voluntad de servir, el dinero viene por añadidura. Así que realmente en todas las carreras es lo mismo. Cuando es tu pasión,
cuando tienes el talento, cuando eres bueno, cuando eres perseverante, realmente la cuestión económica deja de preocuparte porque la abundancia llega. Entonces, realmente cuando nosotros elegimos una carrera, yo quisiera que de verdad tomáramos en cuenta nuestra vocación. Y siempre les hago la misma pregunta a los jóvenes. Les digo, ¿qué es esa actividad productiva que tú harías por siempre y para siempre, que serías completamente feliz aunque no te pagaran? Si el dinero no fuera un problema, si tú pudieras tener todos los recursos económicos o todas tus necesidades materiales cubiertas, ¿a qué te dedicarías si no te pagaran? Pero esa actividad productiva te haría sentir completamente satisfecho con tu vida y te haría feliz. Entonces reconocemos que esa es nuestra vocación. Les digo, no es fácil. Hay que tener talento también. Hay veces que dicen, es que a mí me encanta X cosa, pero no tienes el talento. Entonces realmente habrá talentos que se puedan desarrollar, habrá talentos que pues no es lo tuyo, entonces tienes que elegir otra cosa. Pero volvemos a lo mismo, hay veces que reducimos tanto la vida a una posibilidad, siendo que hay millones de posibilidades y que hay personas que son muy útiles en el mundo y que necesitamos muchas más de esas personas, pero las personas no se animan a seguir su vocación. Entonces hay que revisar, de verdad hay que revisar. También es impresionante la cantidad de carreras nuevas que hay, la cantidad de opciones que hay, incluso la posibilidad que antes no había tanta posibilidad de moverse tan fácilmente a otros estados, a otros países. Entonces, de verdad, el mundo está así, ahora sí que el mundo está a nuestros pies. Si no vamos por él es pues porque no queremos, ¿no? Pero realmente las posibilidades ahí están. Otro tema en cuanto a cómo las relaciones, en cómo las necesidades emocionales influyen en nuestra toma de decisiones, es en cuanto a las relaciones sociales que nosotros establecemos. Muchas veces, sobre todo en la adolescencia, los niños se sienten aislados, se sienten que no pertenecen, se sienten que son raros, se sienten que sus intereses son diferentes a los de la mayoría. Entonces empiezan a ya sea toman dos decisiones, o se aíslan o se forzan a pertenecer a ciertos grupos sociales. Y con tal de pertenecer y cuando las otras personas reconocemos esta urgencia o esta necesidad imperiosa de conseguir algo, pues llegan las personas que abusan, llegan las personas pues sí, oportunistas, etcétera, y se dan cuenta de esta necesidad y bueno, pues la explotan, ¿no? Entonces empiezan estos adolescentes con este afán de no estar solos, aislados o ser raros, por ser no diferentes o anormales. Entonces empiezan a tomar decisiones o empiezan a dejarse influenciar o empiezan les digo, con este afán de pertenecer, a tomar decisiones equivocadas. Ahorita ustedes no se imaginan la cantidad de adolescentes que están consumiendo drogas. ¿Y por qué están consumiendo drogas? Pues porque están perteneciendo a cierto grupo. Este grupo de los cool, de los alivianados, de los rebeldes, etcétera, pues están consumiendo drogas. Entonces yo me identifico con ese rol, yo quiero ser así, pues ¿qué creen? ¿No? Pues yo me voy a meter y en lugar de simplemente pertenecer a este grupo sin consumir, no, pues hay que consumir también, ¿no? Entonces, muchas veces cuando me llevan a estos adolescentes que están consumiendo sustancias, yo les pregunto a sus papás cosas tan sencillas como, a ver papá y mamá, ustedes le preguntan a su hijo ¿cómo se siente? Y la respuesta siempre es no. Yo nunca le pregunto. ¿Por qué? Pues porque le tengo miedo, porque me va a morder, porque se me echa encima, porque al cabo no me dice, etcétera, etcétera. Entonces cerramos todas las puertas ni siquiera hay comunicación, porque a veces el problema no es tampoco como que la comunicación, es que te importe la otra persona. Entonces cerramos las puertas y pues bueno, lo que hacemos es que abrimos la puerta para las adicciones, abrimos la puerta para comportamientos sexuales inadecuados, abrimos la puerta para la deserción escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo porque no fuiste capaz de preguntarle a tu hijo cómo se siente,
Y una vez que te dicen cómo se sienten, la otra parte difícil es la validación, que la validación la hemos comentado muchas veces en otros programas, pero ahorita vamos a cerrar con eso. Entonces, otro motivo por los cuales nos relacionamos en grupos, en diversos grupos, por esta necesidad que tenemos de sentirnos importantes. ¿Cuántas personas pertenecen, por ejemplo, a asociaciones filantrópicas o asociaciones que hacen el bien con este afán de ay, yo soy importante, miren, soy bien buena persona, etcétera, etcétera, pero realmente no lo hacen por la verdadera razón, que es para generar el bien común. A las personas no nos conviene no ser generosos entre unos y otros. A las personas nos conviene la generosidad. Muchos de nuestros problemas se eliminarían si todos fuéramos generosos en tiempo, ni siquiera en cuestión de recursos. Entonces, realmente muchas personas pues no lo hacen por eso, ¿verdad? Lo hacen para pues, ay no, mira, yo soy bien altruista y yo ayudo un chorro y yo soy bien buena persona y seguramente me voy a ir al cielo, etcétera, etcétera. Entonces llegan las personas que las adulan, etcétera, etcétera, ay no, yo me siento súper importante y bla, 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 y eso les da sentido a su vida. Pero realmente volvemos a lo mismo. La toma de decisiones nosotros la tenemos que hacer con sentido. Nosotros la tenemos que hacer con una utilidad y que tenga que ver con nuestro mayor beneficio. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Otro tema que tiene que ver con nuestras necesidades afectivas no resueltas es los problemas de alimentación. Muchos problemas de alimentación, volvemos a lo mismo, tienen que ver con falta de intimidad, el no poder relacionarme íntimamente con otras personas, tiene que ver con estos vacíos. Yo tengo un vacío dentro de mí y yo lo tengo que llenar con la experimentación del placer. Sí, yo tengo una vida miserable y entonces lo único que me da placer es la comida. Y muchas veces la comida también es igual que un tipo de adicción. Entonces yo lleno mis huecos emocionales con comida. Y pues ¿cuál es el resultado? Que obviamente no hay hueco que se llene de esa forma. Lo emocional no se puede llenar con cuestiones materiales. Todos los niveles tienen que ser cubiertos en su mismo nivel. Las necesidades básicas se tienen que cubrir con necesidades básicas, las necesidades materiales con necesidades materiales y las necesidades afectivas pues se tienen que trabajar afectivamente. Entonces, muchos de los problemas de alimentación también tienen que ver con el control. Por ejemplo, en la anorexia yo tengo un caos en mi exterior y entonces yo quiero controlar mi interior de alguna manera. Tengo una mala relación con la figura materna, tengo una mala relación con la vida en específico. Entonces, ¿cómo voy yo a hacer un síntoma de todo esto? Pues bueno, es con un problema del trastorno de la conducta alimenticia. Otra forma en la que podemos ver que nuestras necesidades afectivas no están resueltas es cuando nosotros nos metemos muy constantemente en luchas de poder. Las luchas de poder están alimentadas por varios factores. El primero es el temor. Sí, las personas que entran muy constantemente en lucha de poder, en realidad son personas que tienen mucho miedo. En realidad son personas que tienen terror a verse vulnerables a perder. Sí, entonces y perder puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser estatus, puede ser una identidad que supuestamente yo me he hecho, puede ser autoridad, etcétera, etcétera. Entonces no, yo no voy a perder nada de eso. Así que establezco mecanismos en los cuales ante cualquier amenaza que yo perciba, sea real o no, pues voy a entrar en una lucha de poder. Estas personas también tienen mucha necesidad afectiva de control, ¿sí? El sentir que tengo el control sobre la situación, que nada me va a dañar, que mi vulnerabilidad no va a estar amenazada, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a querer el control sobre mis decisiones y sobre las decisiones de otras personas. Entonces por eso establezco, según mi posición, la lucha de poder. Otro que tiene que ver con la lucha de poder son los complejos. Mientras más acomplejada esté o mientras más acomplejado esté, mayor va a ser la posibilidad de que yo establezca relaciones en donde hay luchas de poder. Si yo me siento, hay una frase muy frecuente que usan las personas que es que me humilla.
Es que yo me siento humillado. Es que yo no voy a permitir que me humilles. El clásico, yo no voy a dejar que pises mi dignidad, ¿no? Entonces, realmente todos estos complejos tienen que ver con el no saber realmente quiénes somos y cuál es nuestro valor y cuál es el valor de las otras personas. Cuando nosotros establecemos adecuadamente mi valor y el valor de las demás personas, la lucha de poder no tiene sentido. O más bien, la lucha de poder pierde sentido. Así que cuando nosotros estamos muy acomplejados y ay no, y que es que quiere hacer lo que le da su gana y es que no sabe quién soy y que no me voy a dejar pisotear y que no me voy a dejar humillar y que no sé qué, entonces de lo único que estamos hablando es de todos estos complejos que nosotros tenemos como persona por ignorancia, porque realmente no sabemos quiénes somos y porque realmente no sabemos quiénes son los demás, y cómo nuestra conexión sana con otras personas nos evitaría muchos más problemas de los que ocasionamos al meternos en una lucha de poder. Otra necesidad afectiva en este tema es la necesidad de reconocimiento. Entiendo que es importante la retroalimentación. Entiendo que cuando nosotros estamos atravesando un camino y vamos haciendo ciertas cosas, requerimos cierta retroalimentación, saber si lo estamos haciendo bien, si tenemos que ajustar ciertas cosas o si de plano debemos de abandonar ese camino. Entonces, cuando nosotros estamos en esta onda de saber si vamos a mejorar, de aceptar la retroalimentación como una herramienta para mejorar, entonces no hay como mucho problema, o para comprometernos más, etcétera, etcétera. Como eso, cuando usamos el reconocimiento de esa manera no hay como mucho problema. Pero si nosotros necesitamos una medalla por cada cosa que hacemos, o necesitamos una medalla, o que la gente nos diga, ay, qué bien lo hiciste, aplausos, etcétera, etcétera, entonces estamos tomando el reconocimiento de forma inadecuada. Y muchas veces establecemos estas luchas de poder para tener este reconocimiento. Cuando nosotros decimos, mira, ves, te gané, es un reconocimiento de que yo valgo más, es un reconocimiento de que yo pude más, es un reconocimiento de que yo tengo el poder y de cambiar tu decisión o de manipular las decisiones del entorno. Entonces, volvemos a lo mismo, es una necesidad afectiva no resuelta. Otras decisiones que nosotros tomamos en cuenta es cuando mentimos, por ejemplo. Cuando nosotros mentimos, nuestra necesidad no cubierta es el miedo a la consecuencia. Nosotros no tenemos muchas veces se comete tanta corrupción, se cometen tantas faltas a la ley, etcétera, etcétera, porque nosotros no tenemos la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Sí lo hice y estuve equivocado. Sí, entonces muchas veces tenemos mucho miedo a las consecuencias y asumir esas consecuencias. Y el costo que nosotros tenemos cuando no asumimos estas consecuencias, pues es la falta de confianza. Muchas personas, al ver que nosotros no asumimos lo que nos corresponde, o que estamos haciendo trampas o chapuzas para no asumir lo que nos corresponde o cumplir nuestros compromisos, pues entonces lo único que genera es una falta de confianza y pues obviamente el costo que tiene en la relación, ¿no? Y por último, pues me gustaría ver lo que tiene que ver con las drogas también, las adicciones, las drogas en general. Me llama mucho la atención cómo hay veces que te dice la gente, es que yo no tengo dinero, pero sí tienen dinero para el casino, sí tienen dinero para el pisto, sí tienen dinero para el cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí hay dinero para las adicciones, pero no hay dinero para prevención, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una adicción, pues realmente nosotros tenemos esta necesidad de evadir el sufrimiento. En lugar de entrarle al sufrimiento, pues nosotros elegimos evadirlo. O queremos, por ejemplo, los adolescentes te dicen, es que yo me metí en eso de las drogas porque yo quería saber qué se sentía, porque yo necesitaba más libertad, porque mis papás no me dejaban hacer esto, no me dejaban hacer el otro, entonces a través de la droga, pues encontré mi escape, ¿no? Entonces, les digo, muchas de las cuestiones pudieran ser eliminadas, no legalizando, sino realmente enfrentando las
las raíces de los problemas. Teniendo un correcto planteamiento del problema, nosotros pudiéramos eliminar cuestiones de salud, pudiéramos eliminar cuestiones de legales, cuestiones de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es cuestión de todos que nos pongamos a hacer realmente una acción concreta, ya ni siquiera un análisis, ni tanta tinta que se corre, ni tanto discurso que se da. Realmente lo que tenemos que hacer es realmente ya parar de tanto esfuerzo absurdo y ponernos a revisar nuestra educación emocional, que es realmente la respuesta, educarnos emocionalmente para que estas emociones que nosotros no podemos evitar sentir no sean el motor que gire a través de nuestra toma de decisiones. Sí tomarlos en cuenta, pero no dejar que influyan en un 100% nuestra toma de decisiones. Muchas veces me he dado cuenta también que cuando nosotros estamos en el primer año de una pérdida muy importante, nosotros empezamos a tomar decisiones, empezamos a divorciarnos, empezamos a cambiarnos de casa, empezamos a hacer esto, empezamos a hacer lo otro, y todo es movilizado por ese sufrimiento, pero que nosotros no lo tomamos conscientemente. Creemos que a través de estas acciones nosotros vamos a escapar del sufrimiento en lugar de resolver el sufrimiento. Entonces, realmente la educación emocional es indispensable que se viva. Una acción tan fácil y tan sencilla que le hemos mencionado 1,000,000 de veces, que es la validación emocional, en el cual tú reconoces la emoción del otro y le dices que está en lo correcto, en lo que siente. Algo tan sencillo como eso no lo podemos hacer, porque yo no estoy de acuerdo. No se trata de que tú estés de acuerdo, se trata de tomar estrategias específicas. Otro alternativa que vemos para resolver estas situaciones es el correcto manejo de pérdidas. Cuando nosotros tenemos la conciencia de los procesos de duelo, cuando nosotros tenemos conciencia de los pasos que tenemos que seguir para cuando la adversidad nos llega, entonces volvemos a lo mismo, no tomamos decisiones inadecuadas, sino que resolvemos nuestra parte efectiva en la parte efectiva y resolvemos nuestra parte funcional en la parte funcional, que eso es lo que tenemos que hacer, el ser capaces de discernir cuándo es un problema práctico y cuándo es un problema emocional. Otra sugerencia que nosotros les damos para evitar esta mala toma de decisiones es encontrar el sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? Es aquello, el sentido de vida está dividido en dos cosas. Tu sentido de vida es aquella meta máxima a la cual vas a llegar, que tú dices, es que yo quiero, vamos a decir, profesionalmente yo quiero ser la mejor psicóloga del mundo. Y entonces yo voy tomando decisiones que me hacen alcanzar esa meta, que me trazan un camino para que yo pueda alcanzar esa meta, y todos los días me levanto con esa consigna: yo quiero ser la mejor psicóloga del mundo, entonces ¿qué tengo que hacer? No, pues que a lo mejor me tengo que capacitar más, a lo mejor tengo que tener más experiencia, a lo mejor tengo que hacer esto, a lo mejor tengo que hacer lo otro. Entonces yo voy tomando decisiones a través de ese sentido de vida que yo me planteé. Y otro de nuestro sentido de vida, que es el que más me gusta, es quién quieres ser. No qué quieres hacer, no qué es lo que quieres alcanzar, sino tú como persona. Nosotros estamos aquí llamados a experimentar el mayor ser que puedas llegar a ser. Entonces, si tú dices, yo quiero ser una persona flexible, yo quiero ser una persona con sabiduría, yo quiero ser una persona amorosa, yo quiero ser una persona tierna, yo quiero ser una persona valiente, entonces tú tomas decisiones que van apoyando ese ser. Entonces, cuando tú tienes un sueño y tú dices, yo quiero llegar a ser tal persona, entonces igual, tú planteas tu camino y diariamente te levantas pensando en ese camino. Cuando tú tienes un camino guiado, un camino definido, entonces está bien difícil que, por ejemplo, lleguen y te ofrezcan drogas y tú digas, yo quiero ser un marihuano. No, pues no quiero ser un marihuano, o sea, yo quiero ser una persona respetable, yo quiero ser una persona, así ya está.
Entonces, si yo consumo marihuana, pues eso va a estar en contra de lo que yo deseo ser a largo plazo, ¿no? Entonces, les digo, es muy raro que una vez que tú ya estableciste cierto camino, que estés consciente de lo que tú quieres llegar a ser, tengas como momentos de debilidad, etcétera, ¿no? Otra cuestión que tenemos que trabajar es lo que tiene que ver con el perdón. Cosas malas pasan, ya sabemos. Las personas nos usan, ya sabemos. Hay cosas horribles en el mundo, pues ya sabemos, sí. O sea, el que nosotros sigamos hablando sobre esas cuestiones, no lo resuelve. O sea, realmente tenemos que tomar acciones concretas para llevar a cabo un proceso del perdón y terminar perdonando. Y por último, tenemos esta otra recomendación que tiene que ver con la educación en general. Muchas veces dicen, y antes lo entendía, ¿no? Pero ahora ya de veras que eso ya también ya es viejo, ya no es pretexto, que es que no sabía, es que hay falta información. No falta información, ahí está internet. El que no se quiere meter a internet, yo sé también que en internet hay información así como que bien gacha y que bien poco confiable, pero bueno, pues también habría que aprender a discernir entre la información correcta y la que no es. Pero el punto es de que la información ahí está, o sea, realmente si nosotros quisiéramos educarnos y tuviéramos la voluntad de educarnos, pues simplemente te metes a internet y te pones a leer. Ay, no, pero qué flojera leer, a mí no me lo pueden poner en película. Entonces, realmente, les digo, muchos de los problemas, si no es que todos, tiene que ver con nuestra falta de voluntad y tiene que ver con nuestra falta de conciencia. Entonces, espero que el programa de hoy haya servido para abrirnos un poquito el panorama y pues ofrecer estas alternativas. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto las podemos discutir. Y ya saben, está la página de internet de Facebook que es Vida con Sentido RU, ahí pueden contactarme a través de nuestro correo electrónico. No se queden con la duda, pregunten, lleguen a una evaluación, investiguen. De verdad que hay muchas maneras de que cambiemos nuestra vida y de que mejoremos el entorno, y no tiene que ser a través de procesos así súper dolorosos y súper profundos. Simplemente con tener la voluntad de hacer las cosas diferentes, con eso ya estaríamos del otro lado. Así que pues con esto despedimos nuestro programa. Nos vemos el próximo martes a las 12:30 de la tarde, aquí por el 106.9 de FM Radio Universidad. Muchas gracias. Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión.